desde lejos los extraña. Vamos entonces a hablar de lo que es la estenosis aórtica, lo cual es una entidad ya conocida, bastante conocida, donde podemos relacionarla directamente con la longevidad. Relacionamos lo que es la estenosis aórtica con los pacientes ya mayores, y esta va creciendo o aumentando con los años. ¿Vale? ¿Se oye, verdad? Entonces, tenemos que la distribución por edad de la estenosis aórtica va en aumento con los años, viendo aquí la gráfica que tenemos a la izquierda, y se habla en diferentes estudios de una población en riesgo con un incremento significativo de esta patología en los próximos años venideros. Se estima que aproximadamente para los años del 2050 algunos 5.5 millones de personas van a padecer esta entidad. Y que no solamente con el aumento de los años la patología va a ir creciendo, sino también en pacientes más jóvenes cada día vamos encontrando esta patología. Vemos que el 80% de los adultos sintomáticos con estenosis aórtica, por suerte para nosotras, son masculinos. Y que en el 2000 en la población entre 65 y 74 años fue un incremento significativo de esta entidad. Valoramos aquí que la estenosis aórtica es una enfermedad relacionada, como ya dije, con la edad. Pero vemos que no solamente la edad es un predictor para hablar de ella, sino que también en los pacientes, no solo añosos, sino en aquellos pacientes con comorbilidades añadidas, pueden entonces aumentar la severidad y la importancia de la estenosis aórtica. Como vemos aquí en este ejemplo, el primer paciente, un paciente de 80 años, que además de su edad tiene fibrilación auricular, enfermedad crónica renal e hipertrofia ventricular izquierda. Y como vemos, el deterioro valvular es más significativo que otra paciente de edad avanzada, pero que solamente tiene enfermedad pulmonar, no cardíaca. Vamos a recordar que existen diferentes tipos de estenosis aórtica, y entre los más conocidos tenemos la estenosis aórtica senil, que es la más común en los pacientes con valva bicúspide, que también tienen un deterioro mayor de la válvula por esta entidad congénita, y además la enfermedad reumática, que gracias a Dios viene en descenso en nuestra población, que es donde más se ven estas patologías. Hablando de historia, aquí tenemos una luz en el camino, donde en el año 2002 este genio de la medicina intervencionista, el doctor Krieger, nos iluminó cuando puso la primera válvula implantable a través de hemodinamia. Aquí podemos ver en la foto cómo estos tres doctores no solamente están felices cuando liberaron la válvula, sino que están más asustados que contentos. Pero gracias a Dios el paciente evolucionó adecuadamente, y con los años se ha venido demostrando que este ha sido uno de los hallazgos más significativos en los últimos años en la medicina intervencionista. Como vemos en estas imágenes, la cronología de los principales ensayos y aprobaciones de reemplazo valvular aórtico transcatéter. Y tenemos aquí tanto en azul como en rojo las diferentes entidades que producen las válvulas y cómo con los años han venido con un aumento significativo de la colocación de las mismas. Con los años también las complicaciones, claro, y la experiencia ha disminuido estas complicaciones.
Aquí del lado derecho vemos en esta diapositiva que la evolución de las mismas con los años y las diferentes casas farmacéuticas que la distribuyen. Ya aquí más abajo vemos la que actualmente venimos usando. El mercado mundial de reemplazo de la válvula aórtica transcatéter está creciendo significativamente y lo podemos ver en esta diapositiva. Cómo tanto ha crecido la colocación de las válvulas en diferentes edades, tanto en el mundo, el primer mundo, Europa, donde se puso la primera válvula, como también en Latinoamérica. Pero no solamente eso, sino que las válvulas siguen en evolución y estas cada día nos presentan mejor dinámica para su implementación y su colocación en los diferentes tipos de pacientes que tenemos. En esta diapositiva podemos ver que el número de reemplazos valvulares aórticos realizados anualmente en unos estudios que se realizaron entre el 2007 y el 2019, según este estudio, el reemplazo valvular aórtico, como vemos, cuando inició, estaba prácticamente seleccionado para los pacientes añosos y con comorbilidades. Esos eran los pacientes que en realidad se incluían para el reemplazo valvular aórtico. Pero con los años hemos visto aquí en esta imagen cómo viene la población más joven siendo beneficiada por el reemplazo valvular transcatéter. No necesariamente por edad, sino también que estos pacientes se incluyen por su comorbilidad. Y hasta el momento, esta colocación de estas válvulas en estos pacientes no ha producido ninguna contraindicación o ninguna alteración significativa en relación con los pacientes de más edad. Y esta evolución ha sido significativa y por ende también ha aumentado más este procedimiento. Sus indicaciones, como bien sabemos, tanto por la sociedad americana como por la sociedad europea, están claras y están establecidas por los pacientes mayor edad y también con comorbilidades. Pero como expliqué anteriormente, esto ya viene cambiando y los pacientes de menos edad también están clasificando para la colocación de la misma. En la valoración de los pacientes ya con estenosis aórtica tiene que ser una evaluación exhaustiva, una evaluación que va a abarcar no tanto un buen examen físico, sino también que tenemos que realizar como diagnóstico el electrocardiograma en la consulta, una buena auscultación, pero también el ecocardiograma, que es la piedra angular de las patologías valvulares. Luego del diagnóstico de la misma, entonces vamos a hacer entonces el screening y vamos entonces a referir al paciente a una evaluación por estudios no invasivos, pero con medio de contraste, como es la angiotomografía coronaria, la cual es el estudio ideal para evaluación del paciente previo a la colocación de la válvula. El realizar todo este screening en los pacientes con estenosis aórtica y que van a ser seleccionados para este tipo de estudios tiene que ser coordinado y tiene que estar muy de la mano y una comunicación estrecha, no solamente con el clínico, el médico que hace el diagnóstico, sino también con el hemodinamista, con el técnico o el imagenólogo, ya sea cardiólogo o radiólogo, que va a hacer el estudio de angiotomografía para las mediciones de la misma, y también con un equipo quirúrgico, por si surgen complicaciones. Aquí valoramos en esta diapositiva que el uso de la angiotomografía computarizada nos va a dar unas imágenes precisas, no solamente de la raíz aórtica, sino de todos los accesos que podemos utilizar en estos pacientes cuando vamos a hacer el estudio. Además de realizar
la evaluación de toda la aorta, también podemos ver el flujo de las arterias coronarias, ya que estamos con pacientes de mayor edad y que pueden tener más complicaciones asociadas, y no solamente a la estenosis aórtica, sino también la enfermedad arterial coronaria. Aquí tenemos cómo podemos hacer la realización de una angiotomografía para TAVI, donde por medio de la tomografía y de la inyección del medio de contraste, siempre gatillando el paciente, la adquisición de las imágenes se realiza con sincronización o gatillado con el electrocardiograma. Y esto nos va a dar una precisión de tomas de las imágenes en sístole o en telesístole, y por ende menos riesgo de alteraciones o de movimiento. En el caso de los pacientes con estenosis aórtica grave y que tengan aumento de la frecuencia cardíaca, que viene siendo siempre un tema de imágenes y de artefactos, tenemos que tener mucho cuidado con el betabloqueo, porque estos pacientes no se pueden betabloquear como podemos hacerlo con un paciente para angiotomografía coronaria que no tenga estenosis aórtica severa. El volumen de contraste, debemos utilizar un volumen con una osmolaridad de yodo baja, y el peso del paciente es significativo para la cantidad de contraste que vamos a usar en estos pacientes, que más o menos es entre 60 y 80 mililitros. Simultáneamente con la angiotomografía, en este estudio también podemos hacer, como dije anteriormente, la evaluación de las arterias coronarias. Y tener en cuenta siempre en un estudio contrastado que el paciente debe tener una creatinina reciente y que esta esté dentro de los parámetros normales, o autorización de nefrología si tiene alguna alteración renal. Y los pacientes alérgicos, también tener en cuenta que debemos de premedicar antes de hacer el estudio o de contrastar el paciente. Luego de hacer la tomografía, vamos entonces a proceder a la planificación del procedimiento, en el cual vamos a ser minuciosos con cada una de la toma de medidas que hacemos en este estudio. Lo primero es una planificación de la raíz aórtica, donde desde el anillo aórtico hasta toda la aorta ascendente debemos de hacer medidas exactas, y eso lo vamos a ver aquí. El anillo aórtico es el punto clave de la realización de la tomografía para TAVI, porque mientras más precisos somos en la toma de esas medidas, entonces menos equivocación tenemos en el momento de agendar el dispositivo. Recuerden que dependiendo de la planificación de estas medidas, es que el dispositivo se encarga y se manda a hacer exclusivamente para esas medidas ya tomadas. Por eso es que tenemos que ser tan minuciosos y tan exactos en la toma de medidas, porque aparte de que es un procedimiento excesivamente caro, en nuestro país no lo avalan las aseguradoras. Entonces, la tomografía ofrece la probabilidad para reconstrucción tridimensional del anillo, y las medidas consideradas un patrón de oro de referencia, como dije, porque son fiables, de buena reproductividad, pero siempre y cuando tengamos menos artefactos de movimiento, vamos a tener más exactitud en cuanto a las medidas. Estas medidas son necesarias para el tamaño adecuado de la prótesis, que se va a individualizar en cada paciente, y las medidas van desde los diámetros mayores hasta los diámetros menores del anillo. Luego también vamos a valorar lo que es el perímetro del anillo aórtico, la planimetría y las medidas de cada comisura. Todo eso tenemos que hacerlo rigurosamente, y muchas veces tenemos que hacer la planificación una y varias veces para mejor toma de medidas. Además de la planimetría, la raíz aórtica, en esa misma raíz aórtica vamos a valorar lo que es la cuantificación del score de calcio, pero no es un score de calcio como el que hacemos en las arterias coronarias, sino un score de calcio específico para la válvula aórtica. Entonces,
En este score de calcio para la válvula aórtica detectamos la cuantificación del mismo y el grado de calcificación de los velos aórticos valorados por tomografía previo al implante se correlaciona significativamente con el riesgo de complicaciones al momento de colocación de la tabla. Estudios publicados ya anteriormente y con un significativo número de pacientes ha demostrado que mientras más calcio por encima fue el corte de 750 unidades Agaston, que es como se mide el calcio a nivel de las coronarias y de la válvula aórtica, los pacientes tuvieron más supervivencia en un año significativa y menos dependiendo de si está por encima o por debajo de los 750 Agaston. Además, la presencia de calcio en lo que es el tracto de salida es significativo también valorarlo antes de la colocación del mismo. Aquí vemos la clasificación del score de calcio en la válvula aórtica y tenemos que por debajo de 800 o 750 en mujeres y de 1600 en hombres no hay una probabilidad de severidad de válvula aórtica. Directamente proporcional la severidad o la cantidad del calcio con la estenosis aórtica. A mayor calcio, mayor estenosis aórtica. Y vemos que a partir de los 1200 para la mujer y de los 1000 unidades Agaston para el hombre, entonces estamos hablando de una calcificación severa. El grado de calcificación aórtica se asoció también a la presencia de regurgitación aórtica y complicaciones en el procedimiento, un aumento de la mortalidad y una mayor clase funcional en estos pacientes luego de la colocación de la prótesis. Aquí vemos los diferentes estudios y vemos también cómo valoramos la calcificación severa en la válvula aórtica. Es importante, como dije anteriormente, medir la calcificación también en lo que es el tracto de salida de la válvula aórtica, porque esta es una de las complicaciones al momento de liberar la válvula y complicaciones y más grado de complicaciones luego de la colocación de la misma. Otra de las valoraciones que hacemos en tomografía es la de la presencia, o sea, la distancia que hay entre las arterias coronarias y la raíz aórtica. Mientras menos índice, o sea, menos milímetros hay en esa distancia, más complicación hay y quizás también es una de las medidas que tenemos en cuenta para la colocación de la válvula y la medida de las válvulas en estos pacientes. Se indican que distancias mínimas deben de ser entre 10 y 14 milímetros desde el origen de las coronarias a la inserción de la válvula para evitar complicaciones en el implante de esas prótesis. Y la raíz aórtica, lo ideal es que mida por encima de 30 milímetros para menos riesgo de obstrucción a este nivel luego de la liberación de la prótesis. Tenemos que valorar también la posición del plano en cuanto a la implantación de la válvula. Todas las cúspides de los senos de Valsalva deben de estar alineados perpendicularmente al mismo y hacer entonces las medidas de esto adecuadamente. Y es importante conocer que si uno de los senos se encuentra no de forma lineal, tomarlo en cuenta porque esto es algo importante en el momento que los hemodinamistas hacen liberación de la prótesis. No solamente nos vamos a limitar a lo que es las medidas de la raíz aórtica, sino también que vamos a hacer valoración de los abscesos vasculares que de predicción tenemos las transfemorales porque estas tienen adecuado acceso por el tamaño que tienen tanto la ilíaca derecha e izquierda dependiendo de la elección.
Es importante saber que el grado de calcificación a nivel de las ilíacas y los pacientes que tienen también deformidades de las mismas, es importante describirlas, porque eso va a ayudar al hemodinamista a valorar si se puede o no se puede tomar el acceso vascular de las ilíacas. Este procedimiento por tomografía es una herramienta que permite el acceso, como dije anteriormente, transfemoral, útil, indispensable para TAVI, y desde ahí se accede para la colocación del dispositivo. Aquí tenemos diferentes medidas que vamos a ir midiendo desde por debajo de la ilíaca, donde van generalmente a accesar. Por debajo de esta, empezamos desde aquí y vamos a ir midiendo paso a paso hasta llegar ya a lo que es la aorta ascendente. Cada medida se reporta y aquí, como vemos, los pacientes, como este paciente que tiene una calcificación severa, además de esto, un aneurisma significativo de la aorta descendente, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para el reporte. Y luego entonces, si no es factible el acceso a través de la ilíaca, entonces tomar otros accesos como son el transaxilar, el subclavio y el transcarotidio. De no ser preciso o adecuado estos accesos, entonces cuando hacemos el estudio tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer una tomografía valorando bien que todos los accesos tenemos que medirlos para cambio si es necesario de los accesos que generalmente se usan, que son los ilíacos. Aquí tenemos una tomografía perfectamente donde valoramos este acceso, donde se ven unas ilíacas y una aorta muy bonita para los accesos donde no tenemos calcio como la anterior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Como dije anteriormente, también podemos valorar lo que es las arterias coronarias y vemos aquí cómo estas están libres de enfermedad coronaria en un paciente que tenía una estenosis aórtica significativa. Aquí vemos la dilatación importante de las raíces aórticas de este paciente y el aumento del calcio severo en la válvula aórtica. Ya como reporte final, tenemos que tomar en cuenta cada medida que hacemos, tanto del arco aórtico como de los diferentes accesos vasculares. Y además de eso, tomar en cuenta los hallazgos que podemos tener, no solamente de medidas, sino pacientes que tengan alguna alteración aórtica o de uno de sus vasos, de los vasos que tomamos en cuenta para acceder con el catéter. Luego de un reporte detallado de cada uno de estos, de cada una de estas medidas, entonces terminamos nuestro reporte completo. Ya para finalizar, tenemos como conclusión que el intervencionismo en cardiopatía estructural abarca una amplia gama de procedimientos en cardiología, cardiopatías congénitas y adquiridas, con resultados más que positivos, sino también de esperanzas obtenidos en el tratamiento transcatéter y augurando un futuro prometedor en estos pacientes. La tomografía para realización de TAVI es un estudio fácil, rápido y seguro, siempre que tomemos en cuenta su adecuada adquisición, la buena preparación del paciente y para medidas exactas y más efectivas. La medición del score de calcio por tomografía en la estenosis aórtica nos brinda un valor no solo diagnóstico, sino también pronóstico. El eco, sabemos que es la piedra angular para el diagnóstico y la evaluación de imagen en estenosis aórtica, pero en los últimos años, con la introducción de técnicas como resonancia, que no tiene la misma resolución que la tomografía, por eso usamos más la tomografía que la resonancia, por más precisión en medidas y mejor visualización de todo lo que son los accesos,
Esta viene siendo el estudio de elección en el intervencionismo estructural en el cribado y planificación de estos procedimientos. La tomografía es una técnica de imagen no invasiva con elevada resolución espacial para una excelente definición del calcio y de los espacios intravasculares, a realizar mediciones y simulaciones virtuales del intervencionismo coronario y estructural. Muchísimas gracias por su atención.